¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidente, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo. También un saludo a todos los amigos televidentes. Qué bueno que nos puedan estar acompañando esta noche para hablar de temas de protección al consumidor, del tema de las medidas pues que estamos impulsando de parte de nuestro gobierno, y creo que es importante información que vamos a compartir con toda la ciudadanía. Mira, vamos a comenzar hablando de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Pues hubo en la última plenaria del día martes una prórroga a las medidas económicas, específicamente a las que tienen que ver con el tema de los combustibles, que dan una estabilización por la escalada de precios, pues que ya todos sabemos, tema de la inflación, lo que ocurre, la invasión de Rusia a Ucrania y todos estos factores externos que impactan también el precio nacional. Así es, Eduardo. Pues el pasado 30 de agosto pues la Asamblea Legislativa tuvo a bien el aprobar importantes pues decretos por medio de los cuales pues con iniciativa del presidente Nayib Bukele a través del ministro de Hacienda y la ministra de Economía se logró pues ampliar esta importante medida de cara a la eliminación de dos importantes contribuciones o impuestos pues que históricamente han tenido los combustibles. Es una eliminación temporal. Me estoy refiriendo al FEFE y al Cotrans. El FEFE pues que está vinculado pues al subsidio del gas, que para eso ha estado siendo utilizado pues en años anteriores, en periodos anteriores, y el Cotrans, que se utilizó para brindar todo el tema de las contribuciones en el transporte público, ¿verdad? Entre otros pues acciones en las cuales pues nuestro gobierno ha estado financiando, y que obviamente al eliminarse el gobierno pues asume siempre estos compromisos para poderlos mantener a estos beneficiarios, y de cara a poder brindar una contribución pues a disminuir el tema del precio de los combustibles. Pero adicionalmente se estableció pues una medida de cara a fijar un precio por medio del cual hoy en día El Salvador se plantea con los precios más bajos de la región, y pues existe un diferencial entre el precio máximo regulado y el precio de mercado, que siempre es calculado a partir de la fórmula de referencia, y esa diferencia justamente es subsidiada por parte de nuestro gobierno. Así que ahí tenemos tres importantes medidas que, repito, estamos hablando de la eliminación temporal del FEFE, del Cotrans, y la fijación y subsidio del precio de los combustibles. Además se ampliaron pues todo lo que tiene que ver con el marco sancionatorio, que hoy en día a través de una ley especial también facilita el tema de la interposición de las multas a aquellas proveedores que puedan estar incumpliendo una serie de aspectos o disposiciones que están establecidas con relación al precio, con relación a la cantidad o con relación a la calidad de los combustibles en general. Así que esta labor, justamente este día, pues 1 de septiembre, hemos nuevamente pues realizado todos los procesos de verificación. Desde tempranas horas de esta pues madrugada estuvimos ya acompañando a los equipos acá en la zona metropolitana de San Salvador, en el cual pues hemos estado realizando las verificaciones para poder garantizar que se esté dando el cumplimiento que es tan importante de estas medidas. Estas medidas también, Eduardo, es claro el mencionar el efecto que tiene no solamente en la población que tiene directamente acceso pues a lo que puede ser pues contar con un vehículo, ¿verdad?, sino que también pues a los sectores empresariales, que obviamente se ven altamente beneficiados porque esta estabilización de precios permite que no se trasladen, ¿verdad?, esos costos de transporte, ¿verdad?, por altos precios de los combustibles a la población en general. De hecho, cuando nosotros vemos la estadística a nivel regional, podemos ver cómo hay otros países en la región hoy en día pues tienen altos precios con relación a los combustibles. Es importante pues señalar cómo pues en el caso de la gasolina especial tenemos el caso de Costa Rica, que en este momento el galón de combustible de gasolina superior ronda los $6.52, Nicaragua $5.15, Honduras $4.75,
Guatemala $4.61, Panamá $4.32 y el caso de El Salvador tenemos $4.31. Entonces vemos de que solamente al comparar el precio del galón de gasolina superior o especial de El Salvador con respecto a Costa Rica, estamos hablando de más de $2 de diferencia, cerca de los 2.20 de dólar. El Salvador $4.31 versus $6.52, que reitero, se encuentra en Costa Rica. Y el mismo escenario encontramos con nuestro país con el precio más bajo de los combustibles en el caso de la gasolina regular. Voy a citar el caso de Costa Rica con un precio de $6.39 versus $4.15 en el caso de El Salvador. Y en el diésel tenemos Costa Rica con un precio muy cercano a los $6 por galón, $5.93 versus los $4.10 que tenemos acá en nuestro país. Así que esto sin duda alguna tiene un efecto directo porque la población no necesita realizar ningún tipo de trámite para alguna devolución de dinero o algún tipo de compensación. En el momento que realiza la compra de combustible, ahí obtiene el beneficio y obviamente esto tiene, reitero, ese efecto positivo para, por un lado, las familias puedan mantener el acceso, mejor dicho, puedan mantener el consumo con un precio bastante accesible de estos combustibles. Ahora, en las verificaciones que han hecho en las estaciones, ¿se está aplicando en todas las estaciones y en todas las zonas del país o hay algunos sectores que presentan algún tipo de inconveniente por zonas y qué se ha hecho en estos casos? Bueno, luego de 6 meses de aplicar estas medidas, reitero, en los decretos aprobados el pasado 30 de agosto, lo que permiten es ampliar, ¿verdad?, hasta el próximo 20 de octubre, todas estas disposiciones en materia de combustible y estamos hablando prácticamente de 6 meses de trabajo que en el caso de las estaciones de servicio tenemos pues un completo cumplimiento o acatamiento de todas estas medidas, ¿verdad? Y esto lo podemos nosotros constatar a partir de estas más de 34.100 verificaciones que hemos hecho en temas de combustible. Aquí estamos hablando de verificación de precio, de cantidad y calidad en estaciones de servicio. Son pues un poco más de 400 estaciones de servicio que a nivel nacional están funcionando, están operando y a nivel nacional los equipos tanto de Defensoría como también del Ministerio de Economía nos estamos desplazando para poder garantizar pues que no se estén en este caso pues cayendo en incumplimientos. Obviamente pues en el caso de la Defensoría del Consumidor tenemos una competencia particular en el tema de los precios, ¿verdad?, verificación de precios. En el caso de Economía, ellos pues como regulador del tema ven también el tema del peso y la calidad, tienen el equipo calibrado, el personal también que está acreditado, así que se tienen muy buenas condiciones para poder realizar ese tipo de verificación y lo importante es que en esta oportunidad hay una postura clara de nuestro gobierno de la importancia que tiene la verificación. Se hace verificación, director, también en las... Me recuerdo que el presidente dio instrucciones que se hiciera en la parte de donde llegan los barcos con el combustible de los importadores, para evitar precisamente que llegara un buque con regular y que se pudiera vender a precio del especial, sino que correspondiera a cada categoría. Sí, así es. El Ministerio de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas, es la entidad que en este momento está realizando este tipo de verificaciones. Es decir, el mensaje es que estas verificaciones se están realizando a todos los agentes de la cadena de suministro, tanto en el momento, en el punto de importación, qué decir de los depósitos de aprovisionamiento o abastecimiento y qué decir de las estaciones de servicio. Ahí se está realizando la labor de parte del Ministerio de Economía. Lo mismo sucede en el GLP. En el GLP, pues el gas licuado de petróleo, se están realizando ese tipo de verificaciones en los importadores, en las envasadoras, qué decir de los puntos de venta final, con algunos elementos adicionales que las verificaciones también incorporan, como es el tema del subsidio. Como ustedes sabrán, muchos de los hogares pues tienen hoy en día ese subsidio tradicional en el cual pues las personas llegan a las tiendas y ahí se les descuenta una cantidad importante. Pues, estamos hablando que hoy en día un cilindro de 25 libras, Eduardo, está costando a las personas que tienen tanto el subsidio generalizado como el tradicional, lo están comprando el cilindro a $3.09. Es el valor más bajo en la región
para comprar un cilindro de 25 libras y allí pues teníamos un problema que al inicio de toda esa actividad identificamos y era el tema del robo del subsidio. Es decir, que algunas tiendas hacían los descuentos de estos dineros simulando que el consumidor había llegado a comprar y no había sucedido esto. Cuando el consumidor llegaba a una tienda parecía que ya había sido cobrado el subsidio de ese mes y es así como se activa una investigación y obviamente el Ministerio de Economía tiene los mecanismos para poder identificar en qué momento y en qué lugar es que se hizo ese descuento, ¿verdad? O ese cobro del subsidio. ¿En qué punto específico, ¿verdad? Y ahí se deduce la responsabilidad. Entonces, ese tipo de tema también se ha logrado corregir y es bien importante. Por eso el tema de la denuncia, porque mucha gente llegaba y simplemente pues no tenía subsidio y se quedaba callado. Hoy en día no. A través de los mecanismos como es el 910 o nuestro WhatsApp 7844-1482, nosotros nos damos cuenta de esas situaciones y obviamente pues que a través de la labor que realiza pues el Ministerio de Economía se logra pues atender este tipo de denuncias. Entonces las acciones de verificación son amplias, las acciones de verificación pues permiten darle cumplimiento a estas medidas y algo muy clave también, Eduardo, es cómo estas acciones de verificación han logrado contener esta situación inflacionaria tan importante. Hoy en día nuestro país se ubica con la tasa de inflación más baja de la región, estamos hablando de un 7.4%, versus el 11.5% que al mes de julio pues tenía el caso de Costa Rica, el caso de Nicaragua, ¿verdad? Tasas de inflación incluso superiores al 10% en el caso, por ejemplo, también de Honduras. Y en El Salvador, reitero, tenemos 7.4%, que es una tasa la menor de la región centroamericana y que esta tasa no es el resultado de la casualidad, sino que es el resultado justamente de medidas como estas en las cuales se ha logrado eliminar el efecto inflacionario, ¿verdad? O ese espiral inflacionario que en muchos de estos casos está generando el tema de los combustibles. Es que los combustibles tienen una relación directa en muchos productos. Es un efecto ¿verdad? cascada que se genera. Presidente, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de los otros productos, específicamente de la canasta básica y otros temas también que se está haciendo verificaciones en el terreno, se ha continuado con ellas para evitar una alza injustificada en los precios. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, haciendo pues una revisión del trabajo realizado durante los últimos 6 meses con este tema de las medidas para contener la inflación en el país y habíamos hablado en el primer segmento sobre el tema de los combustibles y lógicamente el tema de los combustibles en sí mismo tiene un impacto en los productos, presidente, de la canasta básica y otros también que llevan a los hogares, es decir, incrementa el costo del traslado, el producto también va a sufrir un incremento. De hecho, pues Eduardo, cuando hemos hecho las verificaciones en el sector pues, del abastecimiento, mercado mayorista de alimentos, por ejemplo, me refiero a todos los transportistas que llegan al mercado de la tiendona, eso es uno de los primeros elementos que ellos destacan, ¿verdad? Como pues los importadores, camiones que vienen de Guatemala, que vienen de Honduras, de Nicaragua, justamente muy positiva la medida. Eso ha facilitado que se le esté incrementando el tema de los fletes, ¿verdad?, de transporte y ha pues permitido también mantener una actividad en la cual pueda amortiguar el impacto de esta crisis. De hecho, por ejemplo, transportistas que vienen de Guatemala nos dicen, miren, nosotros fuleamos en El Salvador, ¿verdad? Cuando venimos a dejar el producto, cuando regresamos a Guatemala, siempre fuleamos en El Salvador
para evitar pues ese efecto pues que tiene pues sobre los productos, ¿verdad? De hecho pues hemos mantenido esta labor de verificación, pues reitero, a nivel nacional en la zona occidental, oriental de nuestro país. Es un esfuerzo que estamos día con día pues claros de su importancia, y reitero, nuestra labor es justamente evitar los abusos en contra de nuestra población, así que el llamado a todo pues la ciudadanía es, por ejemplo, en el caso de los combustibles, a exigir la factura. Eso es bien importante, sí, porque la factura le va a permitir a usted corroborar que efectivamente se le estén trasladando los precios que hoy en día se encuentran subsidiados, pues son precios máximos. Es importante señalar que esto se aplica para el denominado autoservicio. En el servicio completo hay otros pues servicios que usted recibe, que puede ser que se le limpie el parabrisas, que se le revise el motor, que es el hecho de calibrar pues sus llantas de su vehículo, las llantas de su vehículo. Son otros servicios en los cuales estas pues proveedores cobran un valor pues superior, y es importante que usted siempre tenga en cuenta esto para poder pues ser beneficiario directo de este beneficio de subsidio que está dando nuestro gobierno. No obstante, los precios, como bien mencionaba, a nivel centroamericano son los precios más bajos de la región, y por otro lado pues los efectos que eso está teniendo sobre nuestro país en términos de contribuir a frenar esta alza pues de precios que se ha dado en todo el mundo, sin duda alguna que están a la vista, y obviamente esta medida se ha logrado mantener con un importante esfuerzo de nuestro gobierno, porque obviamente representan importantes montos de dinero que tiene que financiar el gobierno, pero que se retribuyen a través de ese dinamismo que genera la actividad económica. Ahora, en cuanto a las inspecciones en mercados, supermercados, en precios específicos, me recuerdo la última vez que nos sentamos a analizar el tema, me mencionaba el sector de las leches, y si no mal recuerdo el de lácteos también, que había representado un aumento que no estaba justificado en las verificaciones, y se había hecho un procedimiento para que se estabilizara. Así es, Eduardo. De momento en materia de alimentos llevamos más de 80.500 inspecciones llevamos a nivel nacional. Este es un esfuerzo arduo de cara a poder mantener una vigilancia en toda la cadena de suministro, en un espectro de productos bastante amplio. Cuando hablamos de la canasta básica, estamos hablando no solamente de frutas y verduras y granos básicos, estamos hablando de otros productos como aceites, como lácteos, ¿verdad?, donde existe pues una importante variedad de productos, y que obviamente lo que buscamos acá es evitar los abusos, es identificar cualquier tipo de abuso que pueda estar afectando el mercado, abusos como el incremento injustificado de precio, abuso como la especulación, abuso como el acaparamiento. Claro, cada uno de estos tiene una línea de investigación y tiene también los procedimientos para poder actuar tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, pero lo cierto es que nosotros estamos claros de la necesidad como gobierno de mantener esa estricta vigilancia que nos ha permitido una importante estabilidad de precios en muchos de estos productos. En otros hemos logrado contener la alza que ya se venía, en caso de eso son los lácteos, ¿verdad? En el cual le estamos dando una atención en la vigilancia, no solamente el producto nacional, sino que también el producto importado. Nosotros mantenemos una importante relación con entidades como es Aduana, como el Ministerio de Hacienda, quienes nos están reportando una serie de información que nos permiten a nosotros mantener un monitoreo más preciso, por ejemplo, de quiénes son los principales importadores de lácteos de nuestro país. Y el aumento, presidente, tengo esa duda, ¿se da en el producto elaborado desde El Salvador o la mayoría en productos importados? Y si es en el intermediario, o viene del productor o del que importa. Bueno, nosotros hacemos un análisis a partir de la estructura de costo. Es importante señalar que en este momento ningún producto de la canasta básica se encuentra regulado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros aplicamos es una investigación para determinar la práctica abusiva, que es entendida como el incremento injustificado de precio. Entonces, ya sea un producto importado
¿verdad?, en lácteos o un producto nacional elaborado, nosotros siempre hacemos una investigación para determinar a partir de un incremento abrupto de precio. Este incremento abrupto de precio podemos nosotros identificarlo a partir de una denuncia o a partir justamente del mismo proceso de monitoreo que estamos realizando, producto de estas más de 80.000 verificaciones que hemos hecho a nivel nacional y que nos permite tener una claridad en dónde puede estarse presentando este problema. En el tema de los lácteos, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, a inicio del año tuvimos un problema que se logró focalizar en los importadores de lácteos, ¿verdad? En este momento, pues, tenemos una serie de condiciones que, por ejemplo, a nivel nacional, pues estamos ya en el invierno, el precio de la leche disminuye y eso hace de que, pues, los productores nacionales de lácteos en general tengan muy buenas condiciones para poder brindar precios que sean bastante accesibles a los consumidores. Pero reitero, esta labor la estamos haciendo día con día. En el tema de los importadores sí identificamos una práctica de algunos de ellos que nos presentaban pues la información de las declaraciones de mercancía del producto importado aquí en nuestro país de lácteos y resultaba ser con precios bastante bajos, pero en el mercado aparecían con precios altos y ahí no tenían ellos elementos para justificar esa alza y muchos de ellos pues prácticamente llegaban a confesar de que habían realizado pues una declaración de mercancía con información errónea para pagar menos impuestos. Entonces son situaciones en las cuales estamos nosotros haciendo el llamado a la seriedad de todos los agentes económicos de cara a poder hoy más que nunca pues apostar a prácticas que sean respetuosas de todos los marcos legales a los cuales ellos se ven sujetos, porque sin duda alguna esto tiene una repercusión, ¿verdad? ¿Hay unas zonas del país que estén más con este tipo de problemas que otras? Por ejemplo, Oriente en el tema de los lácteos, o Occidente, o es una situación generalizada la que se puede podemos nosotros a partir del mercado de lácteos afirmar de que por ejemplo hay un poder de mercado bastante importante acá en nuestro país, en San Salvador. Hay ciertos mercados que son los abastecedores a nivel nacional, ¿verdad? Entonces es un origen importante en el cual sabemos nosotros hoy en día que la baja o la alza de precios se origina en estos mercados por su relevancia que tienen en todo el tema de la distribución. Entonces no es un tema focalizado, yo creo que los pequeños productores del interior del país en muchos de estos casos son seguidores de precios, ¿verdad? Los grandes son los que están marcando la tendencia de los precios y obviamente que hacia ellos se está focalizando mucho el esfuerzo de nuestra institución de cara a mantener, reitero, un mercado en el cual facilite a los consumidores dos cosas: el primero, precios accesibles, y el segundo, el abastecimiento. Creo que justamente en este último punto del abastecimiento está de cara una de estas medidas que fueron impulsadas por parte de nuestro gobierno, que se expresó en la eliminación de los aranceles a más de 20 productos alimentarios, también insumos agrícolas, porque justamente ya por el mes de marzo, en el análisis que se hizo en la prospectiva de los próximos meses, existía un riesgo importante de que algunos productos pudiéramos tener desabastecimiento, más que todo producto importado o producto que en ese momento nacionalmente no se tenía por periodos de cosecha o por periodos de producción, que obviamente pues la parte productiva no reacciona con la misma celeridad que muchas veces la demanda puede tener, y fue así como se eliminaron estos aranceles para que el sector empresarial pudiera identificar nuevos mercados de abastecimiento en el cual, al eliminar el tema arancelario, pudieran sus precios ser atractivos en el mercado local y con eso lograr el abastecimiento. Hemos logrado, por un lado, mantener un buen abastecimiento en el mercado nacional. Creo que eso es bien importante. ¿Cuál es el producto más caro, Eduardo? Es el producto que no se encuentra. En el caso de Europa, nosotros nos distanciamos mucho de situaciones que hemos visto en el mercado europeo, donde no hay producto. Se llegan a los almacenes, se llegan a los supermercados y están esos estantes vacíos. No ha sido el caso de El Salvador.
En el caso de El Salvador, a partir de la labor de verificación y de la investigación que hemos realizado, debo decir que en este momento tenemos, Eduardo, alrededor de 270 empresas en procesos de investigación de cara a que identificamos incrementos abruptos y es importante determinar si existía algún tipo de justificación. De hecho, ya tenemos en el Tribunal Sancionador 55 casos, ¿verdad?, que hemos presentado por dos motivos. Uno, el incremento injustificado de precios con productos como los aceites, productos como harinas de trigo, harinas de maíz, tenemos granos básicos, también tenemos algunas verduras. Son más de 40 productos que están pues en estos ¿cómo se llama?, procesos que están ya siendo sancionados, y tenemos también otros importadores de alimentos y aportadores, particularmente de lácteos, que simplemente no nos brindaron la información para hacer nuestro análisis, y en función de eso se activa también un proceso sancionatorio que puede llegar, Eduardo, a tener una multa igual como que si se hubiera determinado el incremento injustificado de precio. Es decir, ambas conductas o infracciones, mejor dicho, pueden ser sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos, y es así como nosotros ya de los 55 casos presentados, 35 de ellos ya fueron admitidos por el tribunal. Obviamente están siguiendo el debido proceso que nuestra ley establece, nuestro marco legal establece, en el cual ellos ejercen su legítima defensa, pero nosotros como institución estamos claros que se han presentado todas las pruebas que los pueden, en este caso, pues dar el sustento para proceder a su sanción. Así que esperamos justamente que el tribunal pueda dar las resoluciones respectivas en estos casos, y estaríamos comunicando obviamente en el momento de tener ya las primeras sanciones para que la población los pueda conocer. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, y al regresar vamos a hablar de este tema también, de que se ha resuelto problemas de lotificaciones, sobre todo en el interior del país, un trabajo de forma colectiva que vamos a estar hablando con el presidente de la Defensoría del Consumidor. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos que íbamos a hablar en este bloque también un trabajo, presidente, que han realizado junto al Ministerio de Vivienda, problemas de lotificaciones que se han dado sobre todo en la zona occidental de nuestro país. Bueno, Eduardo, esta es una labor sumamente importante que nuestro gobierno le está prestando atención. Me estoy refiriendo a la atención de casos colectivos. Nosotros prácticamente como institución en este periodo de gobierno, estamos hablando de un poco más de 3 años, hemos resuelto alrededor de 118 casos pues, en términos colectivos. Es una recuperación que anda alrededor de los 43.9 millones de dólares, ¿verdad? En diferentes sectores. Ahí está el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, qué decir de la venta pues a través de internet, de todo lo que vienen a ser compras electrónicas. Hay muchos casos colectivos que hemos levantado, pero sobresale pues el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario tenemos básicamente una actuación que la podemos diferenciar en tres vías. Tenemos por un lado las notificaciones o los desarrolladores parcelarios, ¿verdad? Que ahí tenemos el tema de cobros indebidos, qué decir del incumplimiento de contrato de oferta, y uno de los principales motivos tiene que ver con la no entrega de sus escrituras de propiedad. Ese es un problema grave. Ese es un problema grave. Acá pues hemos resuelto a la fecha más de 5.137 casos, ¿verdad? Es decir, son 5.137 familias, ¿verdad?, a las cuales hemos logrado una recuperación que anda por los 16.3 millones de dólares. Y esta actuación ha sido clave a partir de la activación de una mesa de casos colectivos que en materia inmobiliario tenemos pues integrada por el Ministerio de Vivienda. Se encuentra también el Centro Nacional de Registro,
también la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República junto con la Defensoría del Consumidor. Es decir, aquí es, digamos, la gente que ha comprado lotes o terreno bajo un mismo, una misma empresa o un mismo vendedor, digamos, ellos se aglutinan, los afectados de la misma persona van y presentan un solo caso, ¿es así? Así es, Eduardo. Okay. Lo que sucede es que nosotros el esfuerzo que podemos dedicar a una persona, en este caso lo estamos realizando para todos, ¿verdad? Y ahí es la efectividad del caso colectivo. Estos casos colectivos nacen muchas veces de una denuncia particular. Llega alguien, nos busca, mire, me está pasando esto, y comenzamos en nuestro análisis a darnos cuenta que es una problemática que podría tener un potencial colectivo, y vamos a la comunidad. Llegamos a la comunidad, llegamos a la notificación, llegamos a la colonia, y ahí pues les expresamos que la Defensoría del Consumidor lo debe atender, se recibe la documentación de todos ahí de la colonia, y ahí pues activamos el caso colectivo, que en muchas de estas situaciones es una deuda histórica que tiene nuestro país, porque han sido ya varias administraciones en el pasado en las cuales han conocido de estos temas, pero lamentablemente nunca hubo una decisión ni una voluntad para poderlos atender. Y resulta ser que siempre la historia de la gente que llega y nos dice, mire, es que fíjese que el propietario o el desarrollador parcelario o la empresa que administraba la lotificación nos dice que no nos dan las escrituras porque hay un problema en el registro, el CNR no los quiere dar, hay un problema en la alcaldía, hay una situación de herencia, hay una serie de cuestiones, y lo que y lo que ha existido en nuestro país hay una serie de excusas. Entonces lo que nosotros hicimos como gobierno es sentar a todos los actores gubernamentales, estatales, ¿verdad?, que tenemos que ver con el tema, para tener una mesa de trabajo conjunto y con ello analizar en conjunto la problemática y deducir la responsabilidad. Ahora, presidente, hay que partir de algo. ¿Es ilegal vender un inmueble que no esté legalizado en las entidades competentes? O sea, el que lo vende lo sabe. Correcto. Sabe si el terreno no está legalizado, sabe si no ha escriturado y que está vendiendo algo que no está legal. Por eso, dentro del trabajo de la mesa, qué importante es tener la fiscalía, porque aquellos casos en los cuales nos damos cuenta de que hubo una estafa, prácticamente, una estafa en contra de estas familias, de estas personas, ahí nosotros derivamos los casos a la fiscalía, y ya ese proceso de investigación donde se logró establecer que no hubo respuesta de parte del proveedor o que hubo una negligencia al momento de realizar estas operaciones de compra-venta pues, de estas notificaciones sobre estos inmuebles, ya la Fiscalía lo retoma. Es una investigación que está en su fase bastante adelantada, y eso facilita pues en este caso las capturas y sobre todo el deducir la responsabilidad para la devolución de esos montos de dinero a estas familias. Por ejemplo, el día de ayer, Eduardo, estuvimos en el municipio de Aguachapán, en una notificación que se llama Los Cocos 1. Ahí pues teníamos una cantidad importante de familias que no se les había entregado su título de propiedad. Ellos han esperado cerca de 15 años, desde el año 2007, ¿verdad? Han estado ahí con el dueño, con la desarrolladora, ¿verdad?, la administradora de notificación, y era una serie de excusas. Cuando nosotros conocemos del caso, el caso entra a esta mesa, y muchas de estas situaciones que nos decían que el registro, no, que mire, que el propietario, no, hasta la alcaldía, pues muchas veces sale ahí, porque resulta ser que estas empresas reciben los montos de dinero, ¿verdad?, de las personas que les compran, y tienen compromisos de pago de impuestos municipales, de realizar ciertas obras que ellos como desarrolladores saben que las tienen que realizar, y simplemente se gastan el dinero o simplemente no realizan las obras, y al momento de quererlas legalizar para poder entregar los títulos de propiedad, las alcaldías dicen, mire, a mí no me han cumplido con todo esto, ¿verdad?, que es parte precisamente del compromiso que asumen estos desarrolladores o estas notificaciones. Así que la mesa ha sido una instancia importante de articulación y sobre todo de respuesta. Con la mesa las excusas se han acabado. Con las mesas, precisamente, pues la responsabilidad que tienen los desarrolladores parcelarios y notificaciones está a la vista, y ellos deben de responder. Las escrituras de propiedad deben ser entregadas, y a través de este mecanismo hoy en día nos permite precisamente que estemos nosotros dando este mensaje
de un problema que es grande. Nosotros estimamos un poco más de 350.000 familias que podrían estar en esta condición, ¿verdad? Es una cantidad importante porque dentro de un desorden que existió en años anteriores en el desarrollo parcelario, pues se generaron muchas condiciones para que hoy en día tengamos una serie de problemas. Se está pues trabajando en un proyecto de ley que el Ministerio de Vivienda pues lo está liderando justamente para tratar de ordenar y, por decirlo así, limpiar la mesa y permitir nuevas condiciones que pidan que ya en nuestro país existen estas situaciones de engaño para los consumidores. Ahora, presidente, es importante también que la población tome en cuenta que al comprar una lotificación, una vivienda, no está comprando un radio, no está comprando unos audífonos, no está comprando algo barato que diga, ah, no me salió bien, bueno, compro otro. O sea, son inversiones quizás de una vez en la vida, o sea, es mucho dinero en juego como para decir, yo voy a confiar en esta empresa, en esta persona. Debe de conocer los pasos, debe de acercarse a una institución y decir, mire, estoy comprando este inmueble, estoy comprando esto, ¿qué necesito chequear? ¿Qué necesito pedir a la empresa? ¿Qué me tienen que entregar? O sea, hay que informarse bien antes de soltar la plata. Así, por eso, Eduardo, nosotros tenemos en nuestro sitio web y aprovechamos tu pregunta para invitar a la población a visitar nuestro observatorio inmobiliario. Este observatorio inmobiliario es bien interesante porque le permite al consumidor conocer todos esos requisitos, ¿verdad? Que es clave que los tenga en cuenta, que consulte, ¿verdad?, con la empresa, el inmobiliario, ya sea cuando compre un terreno, compra un lote, compra una casa, ya sea nueva o usada, ¿verdad? ¿Qué información es la que debe de prestarle atención para que pueda realizar su compra, ¿verdad?, con mayor confianza, ¿verdad?, sabiendo de que hay una serie de elementos que le puedan garantizar. Primero, conocer con quién está realizando el trato. Correcto. Porque ya tenemos casos de estafa en este país, nosotros mismos lo hemos también llevado, hemos dado los avisos a la Fiscalía de gente que se hace pasar como los dueños, ¿verdad? Hay muchas propiedades que sus dueños ya no están en el país, se fueron, ¿verdad? Y aparece alguien, ¿verdad?, y busca la manera de quererlos comercializar y vienen ahí las estafas. Entonces, el tema del registro, de consultar justamente quién es el propietario, ¿verdad?, es muy importante, y es así como, reitero, qué importante es tener esa articulación al interior de la mesa de casos colectivos en materia inmobiliaria, al CNR, al Ministerio de Vivienda, porque ellos pues manejan toda esta información, y esto nos facilita a nosotros poder tener claridad en primer lugar con quién estamos hablando, ¿verdad? Si es el propietario, si no es el propietario, nosotros damos el aviso a la Fiscalía, y reitero, también usted como consumidor puede realizar esas consultas, ¿verdad?, directamente al CNR. Hay unos mecanismos para uno poder corroborar, por ejemplo, quién es el propietario de determinado inmueble, y con esto pues garantizar pues que su compra se puede realizar en debida forma. Así que se debe de hacer con un vehículo, o sea, hacer la verificación inmueble, del caso, con la policía, ya no digamos con una inversión tan grande. Así es, Eduardo, así que por cualquier duda que los amigos televidentes puedan tener, pueden llamarnos a nuestro 910 o también escribirnos a nuestro WhatsApp, el 78 44 14 82. Estaremos muy atentos a recibir cualquier tipo de consulta, ¿verdad? Yo siempre lo digo, ante la duda, consulte a la Defensoría del Consumidor, y reitero, tenemos ese canal de atención que hoy en día es un canal de respuesta, ¿verdad?, a través de la mesa de atención de casos colectivos, y que obviamente pues tenemos mucho trabajo por delante, pero es muy satisfactorio el poder contribuir a esa demanda que tiene nuestra ciudadanía. Muchas de estas personas realmente se sacrificaron durante muchos años, ¿verdad?, para poder cancelar esas cuotas de sus casas, de sus lotes, y en el momento que culminan, lo que ellos esperan es precisamente tener su título de propiedad. No ha sucedido esto en nuestro país, en muchas familias, y es ahí donde la actuación de nuestro gobierno, liderado por nuestro presidente Nayib Bukele, estamos actuando para darle una respuesta en la cual sea efectiva en el menor plazo posible, y obviamente pues cumpliendo con todos los elementos legales necesarios para que esa propiedad esté debidamente inscrita a quienes corresponda. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Presidente, también hay que hablar un tema en el caso de las verificaciones que se hacen en comercios y todos estos sectores, la figura del delegado encubierto, ¿cómo ha funcionado, cómo está funcionando ya en terreno? Bueno, de momento estas son parte de las reformas que se han Ujú. aprobado en la Ley de Protección al Consumidor. Estamos a la espera que estas puedan ser debidamente sancionadas y obviamente ahorita estamos trabajando también en los procedimientos para su correcta aplicación. Obviamente que de momento estamos aplicando todos los elementos que el cuerpo legal pues nos facilita a nosotros el poder corroborar, por ejemplo, temas de compra, Ujú. ¿verdad? Facturas, ¿verdad? Contratos, Ujú. todo eso. Una vez implementado pues este tema del delegado encubierto, en el cual están debidamente establecidas, que por ejemplo para la verificación de ofertas, ¿verdad? Que creo que eso es clave, que muchos de nuestra población se ha estado quejando de que se ofrece una cosa, al momento que llegan los delegados de la Defensoría, pues cambian las versiones, ¿verdad? Ujú. Pero hay formas que hoy en día pues permiten que estas se puedan corroborar y esperamos que una vez sean aprobadas pues poder ya entrar en pleno y obviamente con ese conocimiento que también los proveedores deben de saber. Ahora, no se necesita un delegado encubierto para que se cumpla la ley. Claro, La ley claro. está Esa es hecha, una se debe herramienta cumplir, más. pero es una herramienta importante Ujú. para garantizar el cumplimiento de esas disposiciones. Pero debo decir, Eduardo, que mientras tanto también estamos nosotros avanzando en importantes programas de cumplimiento de parte de los proveedores. Me puedo referir al programa Aquí se respetan los derechos de los consumidores, Ujú. donde disposiciones como evitar la venta de producto vencido, el mantener productos con precio a la vista, el mejor manejo de la información de la publicidad y de las promociones, por ejemplo, evitar la publicidad engañosa, Ujú. son elementos que hoy en día más de 300 empresas forman parte de este programa y esto contribuye a elevar los niveles de cumplimiento y sobre todo al traslado y a la concretar los beneficios de la protección Ujú. al consumidor de cara a la población. También tenemos nuestro programa de buenas prácticas empresariales de cara a los sitios web, ¿verdad? Tenemos el sello de garantía de sitios web, que es Ujú. muy importante. Aquí estamos hablando de más de 20 empresas que ya forman parte de este programa, en el Eso debe cual, dar una sí, garantía y un respaldo al al cliente, o sea, cliente, correcto. ver esa certificación porque ha pasado un proceso. Así es, Eduardo, donde vemos temas relacionados a la calidad Ujú. de la atención, Ujú. a claridad en los procedimientos de atención Ujú. y estrictamente al proceso de compra. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada vez que usted realiza una compra a través de alguna plataforma electrónica, es por ley que en nuestro país debe de tener el consumidor claramente identificado el precio, las características del producto, los mecanismos que van a ser utilizados para la entrega de ese producto, qué decir de los tiempos de entrega. Son una serie de disposiciones que ya están claramente establecidos por nuestro marco legal y donde se necesita que también pues las empresas le presten atención. Estas empresas se ven bastante complacidas con este tipo de programas porque Ujú. les permite estar operando con claro cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ujú. Y por otra parte, como bien nos mencionas, Eduardo, los consumidores ven bastante positivo porque esto le da confianza Ok. de cara a un servicio como es el tema de comercio electrónico, que va tomando más fuerza día con día, y el llamado también al sector empresarial es a que si ustedes desean pues entrar a este programa pueden consultar pues directamente a la Defensoría del Consumidor. Nosotros estaremos muy atentos a también brindarles toda la asistencia porque esto fortalece todo este tema, reitero, del cumplimiento de la ley y sobre todo de los beneficios que esto se concreta de cara a nuestra población. También estaba pendiente en la Asamblea Legislativa el tema de los parqueos, que generó mucha expectativa en la población, ese de la cláusula que exonera por daños o pérdida de vehículo en negocios, sino que pudieran hacerse responsable o el cobro exacto al llegar a un lugar. ¿Esto está todavía en análisis en la Asamblea para ser ejecutado por la Defensoría? Bueno, dentro de las propuestas que nosotros remitimos a la Asamblea Legislativa, algunas de ellas pasaron a otras comisiones, Ujú. ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algunas disposiciones en materia financiera
en materia también de las propinas, si usted se recuerda, Eduardo, también tenemos el tema de parqueo, así que pues existe un compromiso de parte de la Asamblea Legislativa de poder analizar en debida forma todas estas otras disposiciones, ¿verdad?, de cara a poderlas discutir en comisiones en las cuales se pueda ver con mayor detalle y siempre pensando pues en el beneficio directo de la población. Pongo el ejemplo pues del caso de del sector financiero, pues en el sector financiero nosotros hemos aportado una serie de propuestas, ¿verdad?, en materia de la reforma a la ley del sistema de tarjeta de crédito, que decir de la ley del historial crediticio, también la ley de inclusión financiera, la ley contra la usura, mejor dicho, son reformas importantes que hoy en día tienen claros beneficios directamente a la población. Uno de ellos tiene que ver con el tema del historial crediticio, donde muchas personas acá en nuestro país por años no se le actualizó el historial crediticio, prácticamente tenían una muerte financiera, luego de 5, incluso más de 10 años, más de una década de estar con esa muerte financiera, y se logró pues una importante reforma que entró en vigencia en el pasado mes de marzo y que hoy en día pues ya existe un mecanismo de actualización y algo bien importante es de consulta de cara al consumidor, porque el derecho a la información en esa ley estaba prácticamente vedado, ¿verdad? Los consumidores no sabían con claridad cómo poder consultar pues su historial crediticio. Hoy en día ya tenemos mecanismos a través de oficinas de atención al usuario que deben de estar en todos los cabeceras departamentales de nuestro país. Estaba pagando solo interés y no capital y continuaba el monto muy alto. Pues el tema ahí en el cual no se actualizaba su historial crediticio. Entonces hoy en día cada vez que hay, por ejemplo, una consulta de su historial crediticio, usted puede recibir una notificación. Basta ir a estas agencias, consultar si ellos manejan la base de su información, ¿verdad? Y usted ahí llena una solicitud para poder estar recibiendo una notificación, por ejemplo, a su teléfono celular o a un correo electrónico, por medio del cual se le esté avisando en el momento en el cual alguien está consultando su historial crediticio, ¿verdad? De igual manera, cuando alguien está justamente pues actualizando, una de las agencias de información de datos está actualizando su historial crediticio. El resguardo de los datos en sí mismo claro, es bien importante. Es un tema importante, a veces esas bases de datos que puedan andar circulando sin la autorización. Sin la autorización. Entonces, de esa forma, con la notificación, usted, Eduardo, se da cuenta si efectivamente ese que le está consultando usted lo autorizó, ¿verdad? Así que es muy importante que le presten atención a estos temas, que estén ustedes claros de que estos mecanismos de obtención o de autorización deben de estar debidamente autorizados. Por ejemplo, tenemos casos de clientes que llegan a cancelar, ¿verdad?, un préstamo y se les exige que llenen una hoja de actualización de datos. Y la gente llega y nos dice, mire, ¿cómo es posible? Si yo llego a cancelar, yo ya no voy a tener con ellos una relación comercial. Y que lo que sucede, que muchas veces ellos están buscando la forma de obtener una autorización para seguirle consultando su información de datos, poderla compartir en su grupo financiero y con eso estarle llegando a usted con propuestas de servicios que usted no ha solicitado. Así que son temas en los cuales hay que prestarle mucha atención. Siempre lea en materia financiera todo lo que firme, esté consciente y si tiene una duda, llame a la Defensoría del Consumidor y nosotros con mucho gusto podemos orientarlo para que usted haga un buen ejercicio de sus derechos en materia financiera y también de sus obligaciones. Ahora, la participación de la ciudadanía es fundamental en todo esto. Se pueden tener todas las herramientas, pero si no hace uso de sus derechos, sola información, pues de poco servirá. Sin duda alguna, Eduardo, hoy en día podemos nosotros ver cómo día con día está elevando la participación de nuestra población, realizando consultas y presentando denuncias. Debo mencionar que a la fecha llevamos más de 72.500 atenciones. Estamos cerrando el mes de octubre y ya hemos superado pues los datos del año pasado, ¿verdad?, en el cual pues esperamos superar las más de 100.000 atenciones en el año. Y es importante también mencionar que estas atenciones, básicamente 42.800,
se han realizado por medios no presenciales. Y aquí me estoy refiriendo a los medios electrónicos, ¿verdad?, que son claves, como el WhatsApp, ¿verdad?, como la Defensoría en línea, qué decir de nuestro teléfono, de nuestro call center también es importante, y un llamado que hacemos es a utilizar también los servicios presenciales a través de Agenda tu Cita. Usted entra al sitio web de la Defensoría del Consumidor, ahí encontrará el portal Agenda tu Cita, donde usted identificará más de 60 puntos de atención que tenemos a nivel nacional, y ahí usted elige el día y la hora que desea ser atendido. Entonces esto es bien importante porque muchas veces andamos cortos de tiempo, Sí. y llegar a una oficina y estar esperando que nos atienda se nos hace un poco complejo, mientras que con este mecanismo usted ya dice a qué horas y qué día necesita ser atendido, Muy y bien. eso nos va a permitir brindarle una mejor atención. Y cierro pues diciendo que ya de momento llevamos más de 7.6 millones de dólares que hemos recuperado, Eduardo, a favor de más de 8.200 consumidores en temas como inmobiliario, como financiero, también en el tema de electrodomésticos, muebles y artículos del hogar, qué decir de temas como la compra de vehículos, en el sector turismo también hemos actuado. Así que los servicios de la Defensoría del Consumidor están ahí a sus órdenes y también muy pendientes de poderles atender en cualquier situación en la cual ustedes necesiten el apoyo de nuestra institución. Muy bien. Gracias por acompañarnos esta noche, presidente. Muchas gracias, Eduardo, un saludo a todos, que Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.